Señor, gracias por este tiempo que nos das para poder adorarte, pero también queremos rogarte y suplicarte en el nombre de Jesús que nos permitas entrar en tu palabra, en este evangelio, desde el primer capítulo, y que encontremos dirección en cuanto a la persona, Señor, y a las personas que le rodearon a Lucas, y que podamos sacar provecho para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Tenemos pues hoy día este evangelio que es pero lindísimo, es fascinante, y vamos a ver versículos del 1 al versículo 4 del evangelio de Lucas, y yo le he titulado Lucas el autor, ¿verdad? Porque iba a ir por todo casi el capítulo 1 para desarrollarlo, pero no, vamos despacio. El día domingo vamos a ver ya el evangelio en sí, ¿no? El evangelio en sí, y vamos a tocar el tema del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Es así que prepárense, este domingo 10 de la mañana vamos a estudiar acerca del nacimiento de Juan el Bautista y cómo empieza el evangelio, justamente el autor del evangelio de Lucas, ¿no? Pero nosotros aquí en este evangelio vamos a tener que comentarnos algo. ¿Quién fue Lucas? ¿Por qué escribió el evangelio? ¿De qué tribu era, o si era de alguna tribu? ¿Trabajaba para alguien? ¿Era independiente? ¿Era alguien acaudalado? ¿Quién era Lucas? Pues vamos a hablar un poco del autor, vamos a hablar un poco del escenario que nos corresponde acerca de quién es este personaje tan singular, ¿no? Y yo le he puesto un doctor convertido en historiador. ¿Y por qué le has puesto ese subtítulo, esa idea de lo que vamos a hablar hoy día? Porque de eso se trata, un poquito la historia de este personaje es maravilloso. Para ello yo voy a citar el libro que es un comentario bíblico de Matthew Henry, y voy a dar una lectura casi textual de la página 1256 en adelante, con algunas adaptaciones mías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me parece bastante sencillo, claro y puntual lo que dice aquí referente al autor. Así que yo te voy a pedir un poco de paciencia para que me puedas seguir con esta lectura. Amén. No te me vayas, quédate ahí porque vamos a encontrar un poco quién es este personaje. Bueno, pues, el nombre de Lucas aparece 3 veces en las epístolas de Pablo. Pablo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver Pablo aquí? Pues justamente, Pablo es un autor del Nuevo Testamento post-Cristo, post los evangelios. Y nosotros vamos a encontrar aquí en este evangelio a este personaje que es después, justamente, él es después de los evangelios. Y es muy amigo de Pablo, que es el autor casi de las 3/4 partes de las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, Pablo, que era antes Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, tiene muchos viajes misioneros. Y en sus viajes misioneros, él va adoptando, bueno, uso la palabra adoptar porque él se comporta como un padre, ¿no? Va adoptando seguidores de Cristo y los entrena, los discipula para la obra del ministerio. En su viaje, él se va a encontrar con este personaje, Lucas, y lo va a llevar consigo. Aparentemente en un momento casi de muerte, Lucas es llamado a su lado y Lucas se queda impresionado por el ministerio de Pablo, y él Lucas está escribiendo su segundo tomo, ¿no? Su segundo tomo del libro, que es el libro de los Hechos. Y pasa de ser solamente alguien que está investigando a ser parte literal de la historia junto con Pablo. Y llega un momento que ya deja de citar a Pablo y dice nosotros, y él mismo se incluye en la historia. Así que es fascinante encontrar a Lucas dentro del contexto de Pablo, ¿no? Eso te va a dar más luces. Recuerda, Lucas no es un apóstol de Jesucristo en la época de Jesús. Detallazo, ¿no? Detallazo. Ok, y es por eso que decimos que Pablo cita a Lucas 3 veces. Colosenses capítulo 4, verso 14, Pablo le llama allí el médico amado. Ok, y por el versículo 11 de Colosenses 4, sacamos la idea de que Lucas no era judío. Por lo tanto, es el único escritor de la Biblia, ¿no?, que es de un origen gentil, no judío. ¡Wow! Más luces de Lucas, ¿no? O sea, hubieron varios gentiles convertidos, miles de gentiles convertidos en la época de los Hechos, pero ninguno de ellos tuvo inspiración de Dios para escribir el Nuevo Testamento. Así que Lucas escapa al grupo de los 12, ¿verdad? ¿Recuerdas que había un discípulo amado? Era Juan.
después que muere asciende Jesús, cede el cargo, el ministerio a los apóstoles, y luego que están los apóstoles predicando viene y se convierte Pablo. Pablo se convierte y se encuentra con Lucas, y Lucas va a llamar a, perdón, y Pablo va a llamar a Lucas el médico amado. Ahí está. Colosenses 4:14, búscalo en tu Biblia, Colosenses 4:14. Jesús tenía su discípulo amado y Lucas tenía su médico, perdón, y Pablo tenía su médico amado. Qué lindo. Así que se convirtió como en su médico de cabecera, pues creemos que Pablo sufría de muchas enfermedades, sobre todo a la vista. Tú puedes ver eso en Gálatas, que él tenía un problema en la vista, y muchos creen que era una conjuntivitis crónica. Aparte de los ayunos, los largos viajes, el tema de la comida, que no era seguida, mala comida. Entonces Pablo era un personaje que necesitaba ayuda médica y Lucas lo asistió. Así que se convierte en un adjunto del apóstol, ¿verdad? Junto con Timoteo, Tito, Filemón y otros personajes del Nuevo Testamento, con el apóstol Pablo. Cuando Pablo se hallaba acercando a la muerte, tiene para Lucas una frase que le retrata como un compañero fiel, ¿no?, del apóstol, y le dice: solo Lucas está conmigo. Miren, todos lo abandonaron, pero solo Lucas se quedó con él, ¿no? Y los saludos que Pablo envía a Filemón, ¿no?, eso está en versículo 24 de Filemón, solo es un capítulo, Filemón 24, se encuentra Lucas contado entre los colaboradores del apóstol, ¿no? Aquí encontramos a Lucas entonces en 3 pasajes importantísimos. Sigo citando el comentario de Matthew Henry, que dice que de su vida anterior solo sabemos que no conoció de vista al Señor. Es decir, él no tuvo relación directa con Jesús, como tampoco Pablo la tuvo, ¿no? O sea, se parece mucho a nosotros. Lucas es alguien como nosotros que tiene que investigar, leer, preguntar, chequear, verificar, confirmar, y ahí él saca sus conclusiones, ¿no? Y luego él cree. Bueno, de su vida posterior, es decir, después de creyente, ¿no?, a la redacción incluso del libro de los Hechos, donde él mismo es parte, tampoco sabemos nada, excepto algunas leyendas por ahí, más bien que la tradición, algo que nos ha legado. Por ejemplo, se cuenta que él era un pintor. ¿Sabías eso? ¿Que Lucas era un pintor? Pues no lo podemos afirmar, solamente por ahí están los escritos y los temas referentes a esto. Y que bueno, en una de sus pinturas él retrató a María, ¿no?, la madre del Señor. Jerónimo, un personaje pues de la época del tercer a cuarto siglo, ¿ok?, dice que murió célibe, que Lucas murió célibe cerca de los 84 años de edad. Imagínate, 84 años de edad. Hay comentaristas que opinan que el hermano donde Pablo cita en Corintios, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 18, y Pablo cita esto: hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye en todas las iglesias. Creemos, muchos comentaristas asumen que este hermano es Lucas, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todos lados. O sea, Lucas se convirtió en un evangelista. De ser un médico se convirtió en un historiador, ¿verdad? Tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos, y comenzó a predicar el Evangelio por todos lados. Imagínate, qué tremendo, ¿no? Ahora, hay un detalle que no está en este comentario, que yo lo he leído en otro lado, y habla acerca de los médicos de esa época, ¿no? Los médicos de esa época no es como los de ahora. Se cree, por algunas tradiciones, que los médicos eran pues esclavos de los hacendados, ¿no? O sea, alguien que tenía mucho dinero y quería tener un médico, lo que hacía es tomaba uno de sus esclavos, el más inteligente, el más capacitado, dotado, ¿no?, que tenía todos los talentos, y entonces sufragaba sus gastos para que pudiera estudiar, y cuando regresara se convertiría en el médico familiar, solo de la familia. No era un médico que daba medicina, recetas a todo el mundo, era un médico de la familia. Entonces los médicos pertenecían a hacendados grandes, gente con mucho dinero, porque así nadie más podía pagar eso. Si es así, tendríamos a Lucas, que era un esclavo, en el mejor de los casos un liberto, bajo la tutela de un personaje que le daría soporte económico, pero a la vez también lo usaría a Lucas para que le dé información acerca de Jesucristo.
Ahora, después que Pablo, bueno, regresemos a Pablo, después que, y vuelvo a citar a Matthew Henry, después que Pablo llegó a Macedonia, Lucas se convirtió en el compañero fiel, ¿no? Ahí íntimo, pegadísimo, ¿ok? Inseparable de Pablo. Lucas y Pablo se convirtieron en amigos, como luego se va a ver en otros personajes. Su estilo, el estilo de escritura, ahora vamos a ver un poquito del tema de cómo lo escribe, es ordenado, esmerado, elegante y a la vez muy claro. Él utiliza uno de los griegos más pulidos, o sea, habría, como diríamos ahora nosotros, el español elocuente, el español florido, el español pues de abolengo, el español de gente muy culta y el español de barrio, ¿no? El habla causa, ¿cómo estás, brother?, ¿no? El griego, el español muy, muy elevado de literatura y el español pues de la esquina, ¿no? De los amigos, de confianza, de la familia. Oye, brother, ¿cómo estás, pe? Algo así como decimos en Perú, ¿no? Y pues el otro español. Y asimismo también el griego, tenía el griego muy elevado, muy pulido, muy puro, muy rico, y también había el otro griego, que era el griego usado por la mayoría de las personas. ¿Qué griego utilizó Lucas para escribir sus manuscritos? Pues fue el rico, el puro, ¿no? Y es el mejor de todo el Nuevo Testamento. Y aunque dedica su evangelio a un tal Teófilo, que lo vamos a ver en un instante, apunta ahí por favor, Teófilo, ¿no? Los verdaderos destinatarios somos nosotros, los gentiles. Teófilo es otro gentil, otra persona que no es judía aparentemente y que no pertenece al grupo de los apóstoles y que se convierte al Señor Jesús y va a tener a Lucas como un adjunto para que le dé información. Así que vamos a encontrar que Lucas le escribe estos tratados a Teófilo y el destinatario termina siendo este personaje que lo vamos a ver en un rato, ¿no? Teófilo. Por lo tanto, está dirigido a los no judíos, a los gentiles en una prosa griega. Es decir, está dirigido como para nosotros. Tal vez por eso encajamos tan bien en Lucas. Tal vez por eso que nosotros leímos Lucas y nos quedamos en Lucas, porque ahí estábamos con Juan, con Mateo, y todas las parábolas nos llevaron a Lucas y nos quedamos con Lucas. ¿Cuáles son las características singulares de este personaje en su evangelio? Son su interés. ¿No? No es alguien ahí que lo toma a la ligera y escribe cualquier cosa. No, no. Él está muy interesado en lo que hace. Otra es la precisión que él tiene, ¿ok? En las que toca enfermedades. Y como buen médico que él era, seguramente, ¿no? Otros detalles relacionados justamente a eso, a la medicina. Los capítulos sobre la infancia de Jesús y su interés especial por presentar a Jesús como el Salvador del mundo, y episodios tales como Zaqueo, ¿recuerdas a Zaqueo que sube al árbol? El ladrón arrepentido, ¿no? En el capítulo 23, el buen samaritano, así como parábolas del hijo pródigo. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Que yo estoy seguro que muchas personas han sido conmovidas y si no convertidas a la fe por esta parábola, y otras como la del fariseo y el publicano, como dice otro autor llamado Ririe, dice, este es un evangelio del compasivo Hijo del Hombre que ofrece salvación a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Muy bien, con esta introducción un poco extensa para poder entender un poquito quién es este personaje, vamos a entrar en cuentas, ¿no? Vamos a irnos a nuestro evangelio y vamos a tratar de ir paso a paso. Vamos a leer solamente 4 versículos y yo te voy a rogar que nos tengas mucha paciencia con estos 4 versículos porque hay información vital, muy muy importante y vital en este capítulo. Vamos pues al versículo 1, ¿verdad? El versículo 1 como lo tenemos aquí nosotros. En el versículo 1, ok, vamos a encontrar detalles. Yo le he puesto acá orden cronológico y teológico para que me sigas un poco la idea. Dice el versículo 1, el versículo 1 nos dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ¿verdad?, la historia de las cosas
que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Muy bien. Wonderful, como dicen por ahí, ¿no? Muy bien. Versículo 1 nos habla de temas interesantes. Primero, lo que nos dice acá es puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. ¿Quiénes son estos muchos que han querido poner en orden la historia? Bueno, tenemos que tener en cuenta nosotros que en la época de Jesús, si tú bien recuerdas, Jesús predica el Evangelio y en su primer año mucha gente seguía a Jesús. Ojo, mucha gente seguía a Jesús, pero dice que entre todo lo que le seguían, que eran llamados discípulos, él ora toda una noche y al día siguiente separa de ese grupo solo a 12 y los llama enviados o apóstoles, ¿no? Que es la traducción. ¿Ok? Y con esos 12 apóstoles Jesús hace un trabajo intensivo de 3 años. Prácticamente los separa de sus quehaceres y se dedican plenamente a que puedan caminar con el Señor. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a tener que considerar que Jesús tenía muchos seguidores y tenía apóstoles. Muchas de las cosas que se suscitaban en la época de Jesús no eran extrañas a la escritura. En la época de Jesús se dice que había mucha gente que sabía escribir y leer, sobre todo los judíos que iban a la sinagoga y aprendían a leer y a escribir a través del Tanakh o Tanakh, como le dicen algunos, que es la ley, los profetas y los salmos. Así que los judíos en su mayoría tenían conocimiento de escritura y lectura, aparte eran políglotas porque conocían el hebreo por la religión y el griego que se les era impuesto. Tal vez no sabían escribir griego, pero sí lo conocían. Así que cuando Jesús estaba en actividad durante su vida terrenal, había mucha gente que tanto verbalmente que como por escrito tenían comentarios de lo que decía Jesús. Ojo, ojo. Jesucristo resucita, muere, resucita y asciende, ¿verdad? En ese resucitar y ascender al cielo pasan un tiempo, como 40 días, y dice Corintios, también en el libro de los Hechos, en este mismo Evangelio, que Jesús se le presenta a muchos discípulos y también a los apóstoles. Es decir, no solo se le presentó a los 11 que quedaban, porque Judas traicionó, ¿verdad? Sino que también al resto. ¿Tú recuerdas que en Hechos capítulo 2 el Espíritu vino sobre una cantidad numérica de personas? Este mismo autor de Lucas especifica cuántos. Qué loco, ¿no? Da el número, 120. ¿De dónde salieron 120 si eran 11? ¿Verdad? Es que Jesús discipuló a 12 y en el transcurrir de los 3 años esos 12 se convirtieron en 120. Cuando Jesús muere eran 120 los seguidores, tanto así que las mujeres van a hablar con los discípulos y los apóstoles. ¿Quiénes eran? El grupo de los 120 y los 12. ¿Entiendes? Es decir, había mucha gente que daba testimonio de Jesús, que estaban vivos cuando Lucas estaba investigando todas estas cosas. Lucas no se queda solamente con una versión por allí, sino que él saca toda la información posible que le pueda llegar a mano para poder tener toda la información necesaria. Ok, ahora, nosotros tenemos que entender que él dice acá, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Eso significa que hay muchas personas que estuvieron dispuestas a querer escribir acerca de esta historia. Muchas personas tuvieron el detalle de querer poner por escritura cada cosa, ¿no? Ahora, ¿lo hicieron bien? ¿Lo hicieron mal? ¿No lo hicieron correctamente? ¿No guardaron toda la información? Yo creo que allí Lucas no está calificando a las personas y su trabajo, su prosa, su texto, si le faltó una tilde o no. Lucas simplemente dice, creo yo, ¿no? Creo yo, déjame un poquito dar mi opinión en esto. Ellos lo intentaron, ahora me toca a mí, ¿no? Ellos lo intentaron a su manera, ahora yo lo voy a intentar a mi manera, siendo muy acucioso, siendo muy específico, haciendo mi trabajo como lo sé hacer.
Si era un médico, de repente era alguien muy diligente, era alguien muy ordenado, muy capaz, ¿no? de generar escrituras, ordenar, compilar, chequear, verificar, ir, constatar. No se quedaba con una versión, verificaba, seguro fue a la casa de María, seguramente fue a los que lo vieron resucitado, los que fueron a Emaús. Él fue a hablar con Pedro, fue a hablar con los apóstoles. Entre los 120 había muchos otros más que estaban allí. A Bernabé, tal vez fue a buscar a Bernabé, quién sabe. O sea, Lucas fue y tocó todas las puertas que pudo. O sea, como periodista era un buen analista, ¿no? Y sacó toda la información. Por eso es que dice aquí, como nosotros podemos ver, que dice muchos, ¿no? Muchos, puesto que ya muchos han tratado de hacerlo, de poner en orden la historia. Y de ahí por eso es que yo he colocado aquí arriba justamente que dice orden cronológico y teológico. No se trataba solamente de ordenar históricamente el asunto. Lo que quería hacer Lucas era darle todo el sentido teológico al tema, todo el sentido importante. ¿Para qué vino el maestro? ¿Cómo vino el maestro? ¿Cuál fue la intención de sanar, no sanar? De convertir el agua en vino, de resucitar de entre los muertos. Ojo, el domingo vamos a arrancar con todas estas verdades. Vamos a arrancar verdad, una por una. Vamos a desgajarlas y la vamos a ver dentro de su contexto. Va a estar pero fascinante el domingo, no te lo pierdas. Vamos a estudiar todo el Evangelio de Lucas, lo que resta hasta el capítulo más o menos 16, que fue donde empezamos, ¿no? Imagínate todo lo que nos hemos demorado del 16 al 24, ahora vamos a tener del 1 al 16. Maravilloso, pues puesto que ya muchos, dice aquí otra vez, intentaron poner en orden la historia de las cosas, luego continúa, que entre nosotros han sido ciertísimas. Si lo puedes leer allí, está clarísimo, ¿no? De las cosas que entre nosotros fueron verdades. Fueron verdades. Pongámonos siempre en el contexto. Si tenemos a Lucas que está siendo enviado, y ahora vamos a ver por qué creo eso, él con el que lo envía han sido instruidos, ¿no? En cosas que ellos no creen que sea mentira, sino verdad. Lo que les faltaba es la información de dónde salió, pero ellos tenían total certeza de que así sería. Es decir, ciertísima de las cosas que entre nosotros no hay la menor duda. Es decir, el Evangelio que nosotros estamos leyendo ahora no es la historia narrada por algún apóstol o discípulo que por allí se le ocurrió escribir acerca del maestro para construir una religión. Como algunos por allí opinan, de tal vez de buena intención dan su opinión, pero sin ningún sustento. Tenemos a este personaje del Nuevo Testamento, que está trayendo información de primera mano y que está conforme a otros evangelios y en la historia, la cual refrenda la vida de un personaje como el Mesías llamado Jesucristo, el Mesías judío. Así que lo que tenemos nosotros en nuestras manos como el Evangelio de Lucas es nada más ni nada menos pruebas fidedignas, pero pruebas literales, ¿no? Hay diferentes tipos de pruebas para la ciencia, ¿verdad? Hay pruebas pues de laboratorio, hay pruebas de comparación, pero en este caso son pruebas literales. Y estas son valederas, tienen toda la validez, no pudo ser refutado. Así que este libro que estamos por desarrollar ya en su totalidad, es un libro que es ciertísimo, ciertísimo. Y a continuación, el versículo 2 continúa diciéndonos lo siguiente. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Bien, aquí encerramos ya la idea de las personas que lo enseñaron. Es decir, tanto el autor de este evangelio como el destinatario, que ya sabemos que es Don Teo, yo le digo Don Teo para no olvidarme, pero es Teófilo, ¿verdad? Con todo respeto, fueron instruidos, capacitados, entrenados. Muchos le llaman a esto catecismo del primer siglo, ¿verdad? Que era las bases de la doctrina cristiana. ¿Y quiénes enseñaban esto? Pues aquí mismo lo encontramos, que está poniéndolo sobre los puntos y dice los testigos, básicamente, ¿verdad? Y los que son ministros. Ahí está, mira. Míralo bien.
lo vieron con sus ojos, o sea, fueron testigos. Si tú lees Primera de Juan capítulo 1, los primeros versículos, dice algo muy parecido: lo que vieron nuestros ojos, ¿no? Lo que tocaron nuestras manos referente al verbo de vida, ¿no? Somos testigos de él, de su resurrección, de su vida terrenal, de su ascensión. Nosotros estuvimos con él. Así que estos testigos que estuvieron alrededor de Jesucristo fueron quienes instruyeron las primeras bases a los creyentes del primer siglo, y entre ellos Teófilo y Lucas, ¿no? Los ministros de la palabra. Ahora, no necesariamente y tal vez fueron solamente los apóstoles. Creemos que también estaban allí el resto de discípulos de Jesucristo. Imagínate, una labor encomendada, como vimos al final de este evangelio, dirigido a ir y llevar el evangelio a todo el mundo. No iba a ser pues suscrito solamente a 12 personas. Fueron 120 en total que fueron a llevar el evangelio, dirigidos por 12, evidentemente, y siempre por una cabeza que fue Pedro, Santiago, Pablo, ¿verdad? Que estaban dirigiendo siempre la iglesia del primer siglo, llevando a cuestas la carga espiritual de todo el mundo que conocía y la persecución que había en esa época. ¡Wow! Esto es fascinante, ¿no? Es fascinante. Lucas, pues en sus inicios nos da muchas luces. Ahora, otro detalle que quiero que sepas, por favor, es el siguiente. ¿De acuerdo? Acá encontramos nosotros que les está dando información y les está diciendo a ellos de los testigos, de los que vieron, de los ministros. Pero nosotros tenemos que ver que por lo menos Lucas tuvo 3 fuentes. Ya, eso es, toma apunte, 3 fuentes. Una primera fuente fueron estos registros de personas que les acabo de comentar. Personas bien intencionadas que escribieron historias verbales, ¿verdad? De muchas personas que siguieron a Jesús durante su peregrinaje desde Galilea a Jerusalén, ida y vuelta en esos 3 años, y pues tenían las palabras de Jesús, las historias de Jesús, y todo esto lo decían verbalmente, lo querían poner en orden. Primero, entonces, los registros de gente piadosa. Segundo, se dice que había un documento, y no sé por qué le llamaban así, pero era el documento Q, ¿no? Q. ¿Q de qué? ¿No? Q, la letra Q. El documento Q contenía, pues se podría decir que era la primera intención de un evangelio en ese tiempo, donde se escribía todos los dichos de Jesús, que los apóstoles daban fe, y esos eran los dichos de Jesús. Entonces creemos que los primeros evangelistas tomaban esta información y luego la ponían por escrito. Así que no es extraño pensar que Lucas, que era alguien que estaba escudriñando todas las verdades, hubiera llegado a este documento llamado documento Q y hubiera podido él también sacar información de este lugar. Obvio que eran las palabras del maestro, eran las palabras de Jesús. Otra tercera fuente física que él podría tener era el Evangelio de Marcos. Marcos fue el primer evangelio escrito, ¿no? El primer evangelio que fue escrito, y probablemente el Evangelio de Marcos, escrito por Juan Marcos, ¿verdad? Que es justamente el sobrino de Bernabé, y la madre de Juan Marcos se llamaba María, y María era la madre, se cree, del aposento alto, que tal vez era sufragado por Bernabé, que es donde el Espíritu Santo descenderá en Hechos capítulo 2 con lenguas de fuego, ¿no? Así que este personaje, Marcos, escribe el primer evangelio junto con Pedro, ¿no? El evangelio de Marcos y Pedro se confabula porque aparentemente Marcos recibe información de primera mano del apóstol Pedro. Y al tratar de hacer esta información deja un primer legajo, ¿no? Un legajo escrito de la vida de Jesucristo. Sin embargo, vamos a encontrar que Lucas tiene toda esta información disponible. No era raro entonces que él, buscando información, se encuentre con estos escritos, el documento Q, el Evangelio de Marcos, las personas que hablaban, que conversaban, que tenían escritos, que tenían cosas que querían ordenar, y él simplemente dijo: esto sí, esto no, esto sí, esto encaja, esto debe ser mentira porque el otro lo niega, esto no. E hizo todo un trabajo de investigación. ¿Cuánto tiempo se habrá demorado en escribirlo? Increíble, pero Lucas realmente hizo un trabajo, pero ¿no? Un trabajo tremendo, un trabajo increíble. Así que ahí tenemos las 3 fuentes, y obviamente nosotros no descartamos, más bien creemos que el Evangelio de Lucas es inspirado por el Señor. Me van a permitir un segundo.
Muchas gracias. Creemos, como dice Pablo en sus cartas a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, ¿cuánto de las escrituras son inspiradas por Dios? Bueno, ahí lo dice, 1 Timoteo o 2 Timoteo 3:16, ¿no? O 1 Timoteo 3:16. Toda la escritura, todas plenariamente y cada una de manera singular, son inspiradas por Dios. Así que, como este libro ha sido destacado como uno de los libros del primer siglo separados para el canon del Nuevo Testamento, creemos que todo lo que Lucas hizo al investigar fue dirigido por el Señor para que Lucas escogiera de manera sobrenatural y espiritual todo lo que él tenía que poner en el Evangelio. Claro, pues Dios no se va a descuidar, ¿no? A ver, Lucas, haz lo que puedas y yo te lo bendigo de lejos. No, 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 no. Dios intervino en esta investigación. Dios intervino y dio luces a Lucas para que pudiera entender, para que pudiera hacer lo correcto, para que vaya al lugar correcto. Y esto no es raro, porque esto sucedió también en el Antiguo Testamento para los 66 libros que creemos que tiene el Antiguo Testamento, con todos sus autores, que son diferentes, ¿no? Ya sabemos, toda la Biblia tiene más de 40 autores diferentes y de diferentes estratos sociales. Y Lucas era un tipo intelectual muy capaz, y por eso es que de repente encajó muy bien con Pablo, ¿no? Porque Pablo era un erudito, alguien políglota, alguien que tenía mucha capacidad para poder escribir también. Bueno, regresemos a nuestro texto, el cual estamos estudiando, ¿verdad? Y podamos verificar nosotros lo que teníamos a continuación. Y leo nuevamente el verso 1 y 2, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y entonces el versículo 3, ¿no?, nos va a hablar acerca de que él investigó las fuentes y documentó 2 tomos, como ya nosotros lo sabemos, ¿no? Él hizo 2 tomos. Vamos pues al versículo, ¿no? El versículo que tenemos acá. Dice: me ha parecido también a mí, como los otros que trataron de ordenarlo, después de haber investigado, mira esa palabra, investigó con diligencia, investigado con diligencia, todas las cosas. Y no se quedó allí, todas las cosas que ya fueron escritas, no, todas las cosas desde su origen. Por lo tanto, te las escribo por orden, ¿no? Oh excelentísimo Teófilo. Así que hasta ahora encontramos 3 cosas destacadas de Lucas en su relato. La primera es el orden, la segunda es que él investiga y la tercera es que él documenta. Mira, en estos 4 versículos, todo lo que estamos hallando para poder nosotros estudiar correctamente el resto del Evangelio, ¿no? Vale la pena, vale la pena. 3 cosas que hizo entonces Lucas. ¿Cuáles fueron estas 3 cosas? Primero, lo que él hace es ordena. Segundo, lo que él hace, ¿qué cosa es? Investiga. Y luego que él hace, documenta. Documenta. Ahora, regresemos al verso 3 para el detalle. Dice: me ha parecido a mí, o sea, después que ellos hicieron lo suyo, me toca a mí, que después de haber investigado, ahora, él investiga, él abre puertas, él toca puertas, él invita a comer a alguien, él tiene que hacer viajes, él tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que comparar, tal vez recibir ciertos rechazos, ciertas burlas, tiene que hablar de Jesucristo para poder dar libertad, que la gente entienda que él es cristiano, creyente, y que le hablen de Jesucristo, qué sé yo. Él tuvo que investigar y de manera persistente, diligente, sin parar, ¿no? Terminaba de trabajar, iba a su aposento probablemente y ahí se ponía a poner todo en orden, a ordenarlo, a leer y volver a ordenar. Mira qué trabajo, ¿ah? Todas las cosas, pero ¿desde cuándo? El detalle que da Lucas acá es que es desde su origen. Así que Lucas da luces en su evangelio, incluso no solo del nacimiento de Jesús, sino que también va a dar luces desde mucho antes. Y es por eso que el día domingo vamos a empezar nosotros nuestro estudio de este evangelio con el primer tema que él toca. ¿Cuál es? El anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista.
¿verdad? Es casi todo el capítulo 1. Es tremendo. Ok, ahora, él también dice acá, escribírtelas. Eso significa que él documenta. Y él va a documentar esto en 2 tomos, ya lo hemos dicho, solo lo refrendamos. Primer tomo, Evangelio de Lucas. Y no queda allí. Él va a continuar con la historia después de la ascensión de Jesús con la iglesia. Y al final veremos por qué. Pero él termina escribiendo el libro de los Hechos. Así que Lucas tiene el Evangelio, hablando de la vida de Jesús, y tiene el libro de los Hechos, hablando acerca de la vida de la iglesia después de la ascensión de Jesús. Cuando creemos que la iglesia ya recibe el Espíritu Santo y cómo debería comportarse. Muchas de nuestras organizaciones o iglesias cristianas de Capilla Calvario creemos que la mejor iglesia que ha existido y tal vez existirá es la iglesia del primer siglo. Por lo tanto, si queremos comparar cómo va nuestra iglesia, es bueno que vayamos al libro de los Hechos del Espíritu Santo y podamos verificar allí cómo vamos. ¿Cómo está nuestro caminar? Si estamos siguiendo el camino del Espíritu Santo dirigiendo la obra en la tierra. Así que ya nos tocará llegar al libro de los Hechos con Lucas otra vez y sería magnífico, ¿no? A ver cómo vamos con eso. Pero antes de alentarnos al otro libro, acabemos con este. Escribírtelas en orden en estos 2 tomos, ¿ok? Como lo estamos viendo aquí. Oh, excelentísimo Teófilo. Y apareció Teófilo, ¿no? Apareció Teófilo aquí en el escenario del estudio del día de hoy. Teófilo, qué tremendo. ¿Te suena a ti algo la palabra Teófilo? Bueno, lo vamos a ver en un momentito, ¿no? Tanto Lucas como Hechos están dedicados a este autor, ¿verdad? Teófilo, tenemos que recordar y ver que no era miembro del círculo original de discípulos, sino uno que había sido instruido o entrenado, ¿verdad? Y hay evidencias históricas de que los personajes del primer siglo entrenaban de esta manera a los que se convertían, ¿no? Con las escrituras, con las palabras de Jesús. Y de este personaje se puede mencionar básicamente lo siguiente. ¿Cómo se llama el destinatario? Teófilo. ¿Te suena a ti la palabra teo? ¿Te suena la palabra filos? Pues si descomponemos el nombre de Teófilo, justamente es eso. Teófilo es teófilo. Teo, ¿te suena? Teo es Dios. Muy bien, muy bien. Ahí estamos yendo muy bien. Teo es Dios. Y filos, ¿te suena la palabra filos? No del cuchillo del filo, ¿no? Filos, ¿no? Filos habla de amor filial, ¿no? Amor filial o filos, o filo, habla del amor y la amistad, el amor que se comparte. Así que teófilo se puede significar amigo de Dios, amado de Dios o amador de Dios. Así que es interesante que el nombre Teófilo hable mucho en su relación con el Señor. Segundo, aparentemente era una especie de protector acaudalado, si es que no era su dueño, ¿verdad? Que patrocinó todos los viajes de Lucas, porque evidentemente le subvencionó todo para que vaya y le dé todas las instrucciones verdaderas, porque tal vez Teófilo quería tener su propia versión del Evangelio, ¿no? Decían, yo puedo pagarlo, yo puedo subvencionarlo. ¿Quién es el más capacitado? Lucas. Así que Lucas, que tú también crees como yo, ve y averíguame todo y me envías un reporte. Y le envió más que un reporte, le envió el Evangelio, el tercer Evangelio de nuestro Nuevo Testamento. Tercero, aunque Teófilo no era judío, era un gentil, portaba este nombre, un nombre que amaba a Dios, el Dios judío, ¿no? Un nombre judío que a su vez era muy común en la época del primer siglo. Cuarto, el título con el cual Lucas se dirige muy respetuosamente, ¿verdad?, a Teófilo es excelentísimo, ¿no? Mi muy excelentísimo, todavía le dicen, ¿no? Oh, excelentísimo Teófilo. Pues sugiere que se trata de una persona de elevado rango social, ¿no?, en la vida, en la comunidad romana. Es decir, en otras palabras, probablemente Teófilo era un funcionario público muy acaudalado y de muy buena posición y rango. De tal manera que para él no era problema tener un esclavo médico y para él no era un problema tampoco poder enviarlo y que haga
todos los análisis e investigaciones necesarias porque él quería tener su propia versión de los hechos. Yo ya aprendí, creo, ahora yo quiero tener mi propia información, ¿verdad? Como muchos de los creyentes hacemos ahora, ¿no? Ya me predicas el evangelio, yo creo en Jesucristo, pero no me basta, yo quiero saber más, yo quiero entender más quién es este Señor para mi vida, yo quiero entender los caminos del Señor, dónde hay más información, dónde encuentro a Jesús en el Antiguo Testamento, cómo que en el tabernáculo, en las fiestas judías, cómo encuentro a Jesús revelado en Moisés, como dice Jesús cuando predica, ¿no? Él habló de mí, y cómo desarrollo los evangelios, qué significa la doctrina del Nuevo Testamento. Yo no solo quiero leche, ahora quiero comida. Teófilo era un hambriento por conocer más los caminos del Señor. Yo espero que tú tengas hambre de las cosas de Dios, querido hermano y amigo que me escuchas, porque es importante que querramos crecer en las cosas de Dios. Y de allí que nuestra iglesia tiene una academia bíblica los sábados. Inscríbete en los cursos, instrúyete, te damos material gratuito, videos, audios, materiales para desarrollar, para compartir. Nuestra idea es que tú crezcas como Teófilo en su primera fecha de conversión, tú en esta época, para que puedas conocer más al Señor Jesús. Gloria al Señor. Amén por ello. Bueno, aquí tenemos entonces el verso 3 con este personaje Teófilo. Y así llegamos a la parte final, porque en la parte final le da el objetivo de la carta, el objetivo de este reporte que es un evangelio para nosotros, ¿no? Las buenas noticias. Aquí claramente lo que le está diciendo es, ¿para qué? ¿Para qué escribe todo esto? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que yo recopilé información, yo detallé toda la información que se necesitaba justamente para que tú conozcas bien la verdad, ¿sí? Porque por ahí hay algunos que dicen una cosa, otra cosa, pero no. Vamos a la verdad, a la verdadera verdad. ¿Y dónde encontramos la verdadera verdad? Pues en la palabra de Dios. Querido hermano, no hay mejor lugar que las Escrituras para encontrar la verdad. ¿Tú ya tienes la verdad? ¿Crees que la palabra de Dios es la palabra inspirada por Él? ¿Es la única verdad para nosotros? ¿Ah? Porque es el único camino en el cual nosotros podemos estar seguros. El único lugar fuerte y seguro para nuestras vidas es la palabra de Dios. Y Lucas, sin darse cuenta, estaba escribiendo palabra de Dios inspirado por Dios, y lo que le estaba diciendo era ciertísimo, para que conozcas bien la verdad de las cosas que ha sido instruido, preparado con anterioridad, ¿no? Que ya había sido instruido por estos motivos. Así que Lucas define aquí el propósito de su obra. ¿Cuál es? Lucas desea proporcionar la verdad. Eso es lo que Lucas está haciendo. Ofrecer certeza acerca de las cosas en las que previamente Teófilo ya había sido instruido. La palabra verdad aquí puede traducirse también como lo siguiente: la verdad real. La palabra verdad que usa Lucas aquí puede convertirse también como en la verdad sólida. Mira, la palabra verdad que está usando Lucas aquí también se puede traducir como seguridad, seguridad, o también como verdad precisa, verdad exacta. Así que la verdad que utiliza aquí Lucas es interesante porque es tanto verdad real como verdad sólida, segura o exacta. Y esto implica que la fe cristiana está fundada en un evento histórico y que por ello es absolutamente creíble, confiable y demostrable. ¿Qué tal? Esto es lo que es la palabra de Dios en nuestras manos. Totalmente. Lo que leemos no son historias para niños, no son historias para que el hombre tenga una versión para creer en algo superior, no es algo para engañar y manipular a la gente, como muchos por allí lo quieren decir. Es un evento histórico auténtico, real, ¿no? Absolutamente creíble, y tú y yo podemos confiar plenamente esto porque se pudo demostrar. Al mirar la obra de Lucas en sus 2 tomos, que ya hemos dicho que es el Evangelio y el libro de los Hechos, se puede ver, ¿no?, el aspecto tanto teológico, ¿no?, como histórico. La urgencia teológica que tiene Lucas es que el mundo conozca la verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios,
que los gentiles encuentren la verdadera verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que necesitamos regresar a Él. Hay una urgencia de la misión, de ir y llevar este evangelio. El evangelio, como veremos, termina en Jerusalén, con el mandato de Jesús de ser testigos ahí mismo. Y si tú vas al libro de los Hechos, tú vas a encontrar que reinicia el tema, o sea, es como que continúa el capítulo, ¿no? Y es el testimonio justamente hasta dónde llevan este mensaje abiertamente y sin impedimento, llevando pues esta única verdad. Por eso encontramos que Lucas allí, ¿no?, su propósito profundo es misionero, un profundo hecho de corazón misionero. Así que en resumen, se puede decir que Lucas escribió su evangelio con dos finalidades específicas. Y si estás tomando apuntes, apúntalo, mi querido hermano. Tendremos examen antes de entrar al reino de los cielos, así que toma atención. Dos finalidades específicas. La primera sería una pastoral, histórica, que el mundo conozca la verdad. Y dos, que con esa verdad el mundo regrese a Dios. Una verdad teológica. Pastoral, histórica y teológica. O, más simple, histórica y teológica. Así que la primera, confirmar la fe de Teófilo, y en Teófilo confirmar también la nuestra, que somos gentiles como lo es Teófilo. Y en segunda, presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, rechazado por la nación judía y por ellos, por eso mismo, predicado a nosotros los gentiles, para que también podamos conocer el plan de Dios que Él tiene para su reino, ¿no?, y responder en fe para que nosotros podamos encontrar salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera, mi querido hermano, que llegamos a la parte final de este tiempo de estudio en la palabra de la introducción al Evangelio de Lucas. Nosotros hemos estudiado el Evangelio de Lucas desde la mitad del libro. Y hoy día nos encontramos con verdades que nos son necesarias para entender por qué fue escrito este evangelio. El principal propósito es ordenar la historia para que sea ciertísima. Y el segundo propósito es para que nosotros teológicamente creamos que Dios nos ha amado tanto que envió a su Hijo unigénito, para que nosotros que creamos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y de allí, el Evangelio de Lucas, en su introducción, podría terminar con esta pregunta: ¿conoces la verdad de Jesucristo? ¿Conoces tú la verdad, la única verdad que es el Señor? El único camino al Padre, el único que puede tomarte de su mano y llevarte al cielo para regresar pronto entre las nubes del cielo y vivir con Él para siempre, para cumplir los propósitos eternos en Cristo Jesús, los propósitos que solamente Dios tiene para nosotros: reinar en este mundo para siempre, juntamente con Él. Y veremos todos estos detalles en el transcurso de este evangelio, pero tú y yo necesitamos responder a esta pregunta: ¿conoces la verdad de Jesucristo? Es por eso que hoy día necesitamos venir al Señor de todo corazón. Necesitamos regresar a Jesucristo con todas nuestras fuerzas y pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe y que nos dé sabiduría, que nos dé sus propósitos en nuestra vida y que nosotros podamos tener fe completa en Él y en su obra de redención, que es la única verdad para la vida eterna. ¿Sabes que la única verdad que te puede llevar al cielo es Jesucristo en la cruz? ¿Sabes que tienes que arrepentirte de tus pecados totalmente y dejar el estilo de vida sin Dios, dejando a un lado todo el sistema de este mundo y simplemente entregándote al sistema del Señor? Hoy día el Señor te está llamando
a que cumpla sus propósitos. Ven pues, arrepentido de todos tus pecados y apártate de las lenguas del infierno que acechan nuestra alma y entrégale tu vida, tu corazón al Señor Jesús y deja que Él renueve tu corazón, que Él aliente tu vida y que la única verdad en el universo, que es Cristo Jesús, satisfaga tu caminar diario. Oh Señor Jesús, oramos en esta hora y te entregamos nuestras vidas y corazones. Señor, hemos visto como un hombre que no te conoció en el primer siglo, creyó en ti todas tus verdades y se entregó de lleno, con pasión y con corazón, y dejó de ser un observador y se convirtió en un participante de la vida espiritual de la iglesia. Se convirtió de alguien que narraba, de alguien que veía por la enfermedad de otros, en un historiador. Y de un historiador se convirtió en alguien que interpretaba un personaje del cual tú estás agradado. Señor, así queremos ser nosotros. Personas que dejemos las bancas y vayamos hacia ti. Caminemos hacia ti, dejemos nuestras muletas, nuestras enfermedades, nuestras cargas y confiemos plenamente en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia. Señor, te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones a ti y solamente a ti, para que tú, Señor, nos bendigas y nos guardes y nos llenes de tu gracia y nos permitas caminar en tus caminos. Recibe nuestras almas y nuestros cuerpos, Señor, ligados al mal y al pecado, arrepentidos para recibir justamente eso, tu perdón y tu salvación. Te entregamos todo lo que somos y prometemos seguirte y serte fieles a ti y solo a ti, Señor Jesús, por la eternidad. Amén y amén.